Acepten que está grabando. Tienen que Ya, aceptar todos. sí, Ujú. ya. Ya terminaron. Espérate. Ya empezó a grabar. Ok. Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 5, el cual estaremos hablando de lo que son técnicas e instrumentos de recogida de información y datos. En esta ocasión estará haciendo su intervención la compañera Lady Aquino Hernández, Andri Claritza Florentino Suero y Manuel Quinfelis Jiménez. Y por ende, quien les habla, Jennifer López Paniagua. Bien, para darle inicio a esta exposición, pásala a Manuel. Para darle inicio a esta exposición, lo primero que debemos saber es qué son las técnicas de recogida de información y datos. Como se puede decir, las técnicas de recolección de datos son un conjunto de diferentes herramientas que permiten recopilar información desde la forma hábil y eficaz con fines de investigación y un análisis fijo. Las técnicas de recolección de datos en educación, para basarla en un contexto donde nos convenga más a nosotros, porque no solamente las técnicas de recolección se utilizan en nuestro ámbito educativo, sino que se usan a medida de todos los espacios, todas las empresas y todas las formas. Me voy a basar más en lo que son las técnicas, estrategias de recolección de datos en nuestro contexto de educación. Estas son observación, encuestas, entrevistas, análisis documentales, por lo que son procedimientos organizados para obtener informaciones fiables sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sirven para evaluar el progreso del estudiante, fomentar decisiones pedagógicas y mejorar las estrategias del docente. Bien, también sirven para evaluar el aprendizaje, miden el rendimiento académico del estudiante y el desarrollo de competencias de los estudiantes. En sentido general, las técnicas de recolección de datos nos permiten obtener informaciones verídicas, importantes de los estudiantes de lo que vamos a trabajar, más situaciones que se puedan presentar durante todo el proceso educativo, el cual nos facilitará dicho proceso. Cuando hablo de que mejora la práctica docente, es que le permite a este observar qué estrategias le funcionan mejor para ajustar su enseñanza. De modo que si un estudiante me está presentando algún tipo de condición, pueda buscar la forma de cómo intervenirlo de manera positiva que le sirva al profesor eh, poder abordarlo de manera más fácil. Cuando hablamos de comprender el contexto con estas técnicas, nos dice que se analizan por general los factores socioemocionales y el entorno del alumno, no solo sus notas, sino que estas técnicas de recogida de información se basan en lo que es informaciones independientemente de su contexto educativo, sino que se va a lo emocional, a lo académico, a lo personal, para así recoger informaciones que le permitan al docente intervenirlo. Porque casi siempre las situaciones que se presentan dentro de los centros educativos tienen una raíz propia del problema. Bien, ¿por qué son importantes? Porque al momento de tú trabajar con estas técnicas de recolección de datos, se te garantiza la fiabilidad. ¿Por qué? Porque tú vas a hablar en base a informaciones verídicas. Tú no vas a inventar las informaciones que tú vas a, a proyectar, lo que vas a suministrarle a quien te pida la información, sino que las informaciones que tú recoges son verídicas y son fiables, garantizan la obtención, son precisas y evitan conclusiones erróneas.
Se mejora la atención a la diversidad porque permiten personalizar la enseñanza al conocer de fondo las características del estudiante. Como bien todos sabemos, en el ámbito educativo no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, sino que cada uno tiene una característica diferente de aprendizaje. Por ende, estas técnicas de recolección de datos son las que ayudan al docente a recopilar información, como bien lo dice el nombre, para trabajar una sistematización, una observación formal y estructurar el análisis de manera más fácil. Hasta aquí mi participación. Espero haber sido clara y que la información que le he suministrado sirva de ayuda. Los dejaré con mis compañeros. Disculpa. La otra página, por favor, la que está más para atrás. No, más para atrás, más para atrás. Antes, antes. ¿Dónde están las 8 técnicas? Ahí. Yo estaré dándole continuidad. Ahora vamos a definir las 8 técnicas de recolección de datos. Tenemos las encuestas, que son preguntas a muchas personas para obtener información, ya sea una maestra hace una encuesta a 50 estudiantes para ver cómo ellos prefieren la clase, ya sea virtual o de manera presencial. Número 2, tenemos las entrevistas, que es una conversación directa para así conocer opiniones. Tenemos un ejemplo, sería un investigador entrevista a un profesor para así preguntarle cómo motivar cómo él motiva a esos estudiantes en su hora de clase. Tenemos la observación, que es analizar comportamientos directos, comportamientos viendo directamente, ya sea un estudiante observa a un grupo durante una semana, cómo se comportan los niños en la escuela para así estudiar la convivencia escolar. Tenemos los grupos focales, que son discusión en grupo sobre un tema, ya sea un panel, una mesa redonda, que discuten sobre un tema en específico. Tenemos cuestionarios, que son preguntas escritas para recolectar datos. Un ejemplo sería un orientador de una escuela entrega un cuestionario para así conocer el nivel de estrés académico que tienen esos estudiantes. La otra página, por favor. Tenemos análisis documental, que es la revisión de libros o archivos, estudio de casos, análisis profundo de una situación. Por último, tenemos los experimentos, que son pruebas para así observar que esos resultados estén correctos. La otra página. Ahora tenemos qué son los cuestionarios de encuesta. Es un conjunto de respuestas organizadas, pueden ser abiertas, que son respuestas libres, y también están cerradas, que son opciones que te darían. Se usa para recolectar datos rápidos y de muchas personas. Un ejemplo sería una encuesta en Google Form, que sería donde se le hacen preguntas a los alumnos de manera, o sea, a través de un link, para que así sea de manera rápida y organizada. También por último tenemos que es la observación, que consiste en mirar y analizar lo que ocurre. Esta se puede dar de dos formas: de manera directa, viendo a la persona en físico, o indirecta, a través del teléfono, con videos o fotos. Y esto sirve para estudiar comportamientos reales. Hasta aquí ha sido mi parte, la persona continúa. Buenas noches, mi nombre es Andri Clarixa y le voy a estar dando continuidad al tema. Pasa la página, corazón. Ok, yo le voy a estar hablando de lo que son los seguimientos transicional, seguimiento de redes sociales y el panel de encuestas. Pasa la página. Seguimiento transicional. Es una técnica que permite dar seguimiento a los cambios o avances de una persona, grupo o situación durante un periodo determinado. Sus objetivos es evaluar el proceso y detectar necesidades o dificultades. La importancia de esta es permitir medir resultados, ayudar en la toma de decisiones y facilitar la mejora continua. Pasa la página, corazón.
Seguimientos en redes. Esta consiste en recopilar información y opiniones a través de plataformas digitales como Facebook, Instagram o etcétera. Se utiliza para conocer comportamientos, tendencias y reacciones del público. Esta tiene alguna ventaja. Aquí podemos ver la información rápida y actualizada. Tiene mayor interacción con las personas, permite analizar opiniones y comentarios. Pasa a la página, corazón. Panel de encuesta. Es una técnica donde un mismo grupo de personas responde encuesta en diferentes momentos para observar cambios de opinión o comportamiento. Aquí tiene algunas características que aquí podemos encontrar lo que recoge datos continuamente, permite comparar resultados y ayuda a identificar técnicas. Hasta aquí fue mi parte. Muchas gracias al compañero que continúa. Buenas noches, mi nombre es Manuel Quinfel Jiménez y para darle continuación a los temas que estamos tratando, análisis de contenido. Análisis de contenido es una técnica de investigación científica utilizada para estudiar y analizar la comunicación de manera objetiva, sistemática y a menudo cuantitativa. Esta técnica se aplica a textos, imágenes, videos o audios para descubrir patrones, temas recurrentes y significados subyacentes, implícitos o explícitos. Diferencia entre análisis textual y análisis de contenido. El análisis textual o de discurso tiende a enfocarse más en el contexto, la intención y cómo se construye el significado. Análisis cualitativo profundo. Mientras que el análisis de contenido se enfoca más en qué dice el texto, contenido manifiesto, categorizando y contando elementos para identificar tendencias. ¿Cómo elegir la técnica de recolección de datos? Para elegir la técnica de recolección de datos, depende de varios enfoques de investigación. Por ejemplo, está la cuantitativa, que se utilizan en encuestas o cuestionarios para obtener datos medibles. Y está la cualitativa, que se emplea en entrevista o observación para comprender experiencias y significados. Objetivo del estudio: medir o comparar variables a través de encuestas, analizar opiniones o percepciones a través de las entrevistas, estudiar comportamientos con la observación. Por otra parte, tipo de datos. Los datos numéricos requieren preguntas cerradas. Datos descriptivos requieren preguntas abiertas. Población y recursos. Grandes grupos, encuestas rápidas y económicas. Grupos pequeños, entrevistas más profundas. Hasta aquí mi participación. La compañera que sigue a abordar el tema siguiente Sí. no está Sí, presente. gracias, Manuel. Sin importar la situación, aunque ella no esté presente, nosotros como grupo vamos a a darnos la tarea de abordar de manera no tan profunda, bien, sino de manera de que no quede inconcluso el tema que estamos tratando esta noche. Bien, la parte que le correspondía a nuestra compañera es cómo utilizar eficazmente la técnica de recolección de datos en su utilización y validación de datos. Bien, para utilizar eficazmente la técnica de recolección de datos, hay que tener muy claro diversos puntos. Bien, para que al momento de utilizarla nos vaya bien en el proceso. Lo primero que debemos tener son los objetivos claros. Antes de recolectar, hay que establecer necesidades. ¿Qué necesito saber? Seleccionar la técnica que me va a facilitar el proceso directamente o las preguntas de investigación. Pero lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos que ver cuáles objetivos hay que marcar. O sea, ¿qué necesito para yo seleccionar una técnica que me facilite la vida?
Bien, luego de esto está combinar métodos. No solamente recolectar datos es buscar información de una sola forma. Existen diversas herramientas, diversas técnicas que te pueden ayudar a ti a recolectar datos de una forma fácil y segura. Entre esto puedes incluir múltiples técnicas como son encuestas, entrevistas, para mejorar la credibilidad de tus resultados. Entre las encuestas y los cuestionarios son las más ideales para recopilar opiniones de muchas personas rápidamente. Usar herramientas como Google Forms y asegurarse de que las preguntas que vas a realizar al momento de utilizar las técnicas sean preguntas claras, que recojan informaciones que te ayuden a ti. Están las entrevistas de profundidad, que son las más útiles al momento de tú querer recopilar datos ya más personales, más profundos de la persona que estás interviniendo. Te ayudan a entender motivos, opiniones, experiencias detalladas del individuo. También tenemos lo que es la observación directa, que esta es una de las técnicas que más se utiliza en nuestro ámbito, en nuestro contexto, ya que esta es valiosa porque así podemos ir observando de manera directa el comportamiento del estudiante en su entorno natural. ¿Cómo es el estudiante? No solamente bajo presión, bajo un mandato, sino cómo es él en todo su desarrollo, en sus horas de ocio, en sus horas de recreo y demás. Están los análisis de datos existentes, ya ahí se va a ir a lo más informativo registrado posible, porque te permite revisar documentos, registros, métricas de redes sociales, web, para así obtener un contexto más histórico, más profundo. Están los grupos focales o focus groups, reuniones para discutir un tema y obtener perspectiva de diversos grupos. Ejemplo, podemos hacer un fórum donde hay diversos grupos incluidos. Cada uno de estos tiene una perspectiva diferente de algún tema. Por eso se hacen los grupos, para así recolectar informaciones que faciliten el entendimiento del proceso. Pasos para el éxito al momento de seleccionar las técnicas de recolección de información y datos. Está la planificación, que es con lo que trabajamos nosotros, no solamente al elegir una técnica, sino también para realizar cualquier actividad. Nos ayuda en primer momento a decidir la técnica según la naturaleza del estudio. O sea, según la necesidad específica que me esté requiriendo, yo así puedo seleccionar una técnica que vaya acorde con la información que yo necesito recopilar, que necesito saber. Está la ejecución, perdón, que es seleccionar y entrenar a los encargados de recolectar la información. Ejemplo, hemos visto en muchos múltiples casos que el gobierno manda a las calles personas con encuestas para recopilar informaciones para ver cómo puede abordar el pueblo de manera directa. O sea, qué necesidades tiene el pueblo, y el gobierno así lo hace, mandando personas encargadas a recolectar información. Está la gestión de datos, que organiza la información recolectada de manera sistemática, o sea, que busca el lugar adecuado de cada información para ponerla en un orden específico, de modo que el proceso sea fácil. Y por último, está la validación, que asegura la calidad y confiabilidad de los datos antes del análisis. Las informaciones que recibimos siempre van a ser validadas. O sea, va a depender desde el proceder, desde dónde viene la información, para así decir si nos funciona o no nos funciona, si es verídica o no, para luego darle paso a lo que es el análisis de dichas informaciones y concluir. Muchísimas gracias. Nosotros esperamos que todas estas informaciones le hayan servido de ayuda y esperamos cumplir con sus expectativas. Nosotros nos retiramos. Muchas gracias. Gracias.
Esto fue todo. ¿Dejaste de grabar, Manuel Quinja?